Bueno, y hace 8 días realizamos una peregrinación. Sí, señores, así se llamó este día que estuvimos haciendo una visita al río Piedras. Personas de aquí de Jericó y también del municipio de Támesis. Estuvieron entidades como Cartama, esta empresa que se dedica al tema del monocultivo del aguacate. Estuvo la Policía Ambiental y estuvieron corporaciones, grupos organizados, juveniles de ambos municipios. Este es un evento que lo patrocina Visión Suroeste, Confama, el Museo Maja. Estuvimos con Nelson Restrepo, quien es uno de los organizadores, especialmente aquí en el municipio de Jericó, y hicimos una nota muy agradable que con toda seguridad ustedes van a querer ir a lo que se denominaría Festival del Río. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días y los dejo con esta nota. Bueno, amables televidentes, hoy para hablar de un día muy especial que se realizó hace poco en el Río Frío, en inmediaciones entre los municipios de Jericó y Támesis, pues tuvimos la oportunidad de ir algunos jericoanos y algunos tamesinos a disfrutar de un día, de lo que también se llamó peregrinación al río. Esto con vísperas de un programa muy especial que se va a realizar en este lugar. Nos acompaña Nelson Restrepo, quien a su vez en este proyecto pues está convocando a la comunidad, es uno de los voceros también del Museo Maja, en el cual en este lugar estamos también realizando esta entrevista, y con él vamos a estar hablando un poquito de cómo fue lo que se realizó y qué se viene, para que ustedes también, al igual que nosotros, hagamos parte de este Festival del Río, como bien yo creo que se le va a llamar a este día. Nelson, bienvenido a esta entrevista y quisiéramos comenzar contándole a la comunidad qué se hizo el sábado pasado en Río Frío. Juan, un saludo, muchas gracias por este espacio y qué bueno poder saludar también a la audiencia. El peregrinaje por el Río Frío yo creo que tiene varias cosas. Son unas aristas importantes alrededor de un futuro festival que es ahorita en noviembre y en el cual pretendíamos reconocer un territorio, mirar qué tanto ha cambiado el paisaje del Río Frío, pero yo creo que la esencia y el objetivo final de todo es mantener viva esta tradición de volver al río, de cuidar un afluente hídrico tan importante y sobre todo de proteger para que estas futuras generaciones también gocen lo que nosotros gozamos en su momento. Habían momentos en los cuales, Nelson, muchas personas decían, yo desde muy pequeño no venía, también tuvimos la oportunidad de compartir con algunos extranjeros y ahora vamos a estar escuchando de parte de ellos qué sentían ellos que vienen de afuera, pero entonces nosotros que lo tenemos a la mano y a veces no disfrutamos de estos espacios. Así es, yo quisiera devolverme un poquito y decir que históricamente Río Frío y Río Piedras eran dos referentes de río para los jericuanos, Río Frío también para los tamesinos obviamente, pero hablando de los jericuanos, nosotros los paseos al río era al Piedras, concretamente pues a las playas al Molino y Río Frío, en sus distintos lugares donde hay unos charcos sumamente bonitos, además de ese gran paisaje que ofrece ese lugar. Yo recuerdo que de niño, del colegio, de la escuela, nos llevaron una vez a Río Frío y había paseos familiares al río, pero dejamos de ir, el mundo ha cambiado, ya las opciones son otras, ya la tecnología nos ha llevado a pensar en otros referentes y nos estamos olvidando de los entornos naturales. Esa puede ser una situación. Otra es que también el paisaje ha cambiado. Sí. Con estos cultivos de madera, el paisaje de las playas del Río Piedras y del Río Frío ha cambiado. Ya no se hace tan atractivo de pronto para unas personas. Es posible, ya ni para acampar, para hacer los sancochos, ya estamos llenos de árboles, obviamente los árboles generan sombra, la gente va a buscar una manga donde jugar el partido de fútbol, sí, donde armar las carpas, donde armar su sancocho, y ahora no es lo mismo que en épocas pasadas. Sin embargo, todavía se respetan algunos charcos y hay algunos lugares que vale la pena volver a ir. Ese es el objetivo de este programa. Nelson, por eso lo hemos llamado Festival del Río, porque es apropiarnos de todo este tema. Nelson, también se ha intentado o se van a vincular empresas madereras que están en estos sectores. Los hemos convocado, nosotros convocamos a todos los sectores, a las 2 alcaldías, a Corantioquia, a las empresas madereras, a las empresas de aguacate, que de hecho para el peregrinaje nos acompañó Cartama, y a muchas autoridades, a muchas entidades, a muchas organizaciones, a los jóvenes, porque lo que queremos es eso. Allá hubo algo que me pareció muy especial, que nos decían, es que el río nos habla, el río nos está contando una historia, escuchemos al río. ¿Cómo escuchamos al río? Pues escuchando correr el agua,
observando la fauna que hay alrededor del río y que la naturaleza tiene un lenguaje que nosotros tenemos que aprender a interpretar, pero nosotros también tenemos que hablarle al río y al entorno. Y esa conversación se da en el cuidado, en la apropiación del territorio, en esa defensa de mantener limpia una fuente hídrica, que si voy al río y llevo obviamente comida y un montón de cosas, pues eso que no se puede disponer allá porque no es biodegradable, lo tengo que volver a traer a un lugar. Y lo que sea biodegradable, hacerlo de una manera... Hacerlo bien hecho, pero es muy triste llegar a un lugar de esos que es un paraíso total y ver una botella de gaseosa o de licor flotando en las aguas, latas, o tirada en cualquier lado, o un plástico expuesto al calor también, que eso produce cierto efecto. Eso da mucha tristeza. ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué le estamos legando a las futuras generaciones? Entonces, que todo esto sirva para sensibilizar, que no es solo un día de recreación, de poder salir de esta zona de confort en la que estamos, irnos a un sitio de recreo de naturaleza, pero dejarlo sucio, dejarlo feo. Generalmente a estos lugares hay que ir y dejarlos mejor que como los encontramos. Si yo voy y traigo mi basura, pero veo una botella, pues traiga también la de ese descarado que la dejó y haga el favor completo. Esa sería una de las cosas. Demostrando cultura, Nelson, también nos adueñamos de estos lugares. Y yo creería, Nelson, que con estos días o con estas actividades y las empresas que se están sumando, entidades, grupos organizados, creo que también es un llamado a ver esa situación como están las vías. No sé, para el lado de Támesis, pues nos dirigimos desde aquí, desde el parque hasta Río Frío, y hay algunos sectores muy complicados. A veces eso nos llama también la atención a que las personas vayamos a este tipo de lugares, pero para este día en específico va a ser el 13 de noviembre, ¿cierto, Nelson? Sí. Que se piensa hacer este festival. Pues la idea es que vayan en sus bicicletas. ¿Habrá la oportunidad de ir un día antes para los que quieran acampar o no está en esa disposición? El lugar se está adecuando, se van a organizar los senderos de ingreso, se van a organizar como esos pedacitos donde va a estar la estancia de las personas para que estén cómodos en unos butacos, pueden llevar hamacas, pueden llevar sus tapetes, sus ponchos, sus manteles, las mascotas. Es interesante que vayan los ciclistas, que haya un recorrido de ciclistas desde Jericó hasta Río Frío, de Támesis hasta Río Frío, que quien vaya en moto, en sus carros particulares, todos estamos invitados. De Jericó va a salir una escalera, entonces la gente que se anime y quiera ir, conmigo se pueden inscribir o aquí en el Museo Maja para guardarles ese cupo y que nos podamos ir desde las 7, 8 de la mañana ese 13 de noviembre a disfrutar del río, porque allá va a haber música, va a haber mercado campesino, van a haber unas actividades lúdicas, sancocho. Va a haber sancocho, vamos a poder disfrutar de un día, esperemos que haya buen clima, pero un día en el que vamos a interactuar con el paisaje de Río Frío, que vamos a poder estar bañándonos en las cálidas y cristalinas aguas. Digo cálidas no por calientes, sino porque nos reciben. Porque en esta última yo me metí al río y no estaba tan frío como ha sido Río Frío, y estamos en invierno. Entonces es ir a gozar ese paisaje, ese río tan especial que es un regalo para estos dos municipios, y recordar que están sumados también otros municipios. La Pintada, que se beneficia del Río Frío, nos acompañó en el peregrinaje también y van a estar en el festival. Hemos invitado a Jardín, porque este río nace en la Cuchilla Jardín Támesis. Entonces la idea es que este entorno alrededor del río lo cobijemos, lo protejamos y lo cuidemos entre todos. Bueno, Nelson, entonces vamos a hablar un ratico con Sebastián, al cual entrevistamos en este lugar. Sebastián es de Visión Suroeste y él nos hablaba un poco de esa armonía, de eso que para nuestros ancestros fue ese sector, para otras personas, cómo ha sido ese tránsito a nivel natural, también ahora comercial, y pues ese llamado a que nos tomemos Río Frío. Entonces vamos a ver la siguiente nota. Y queríamos venir a peregrinar. ¿Qué quiere decir peregrinar? Caminar lentamente, disfrutando el paisaje, en una conexión un poco del bienestar y espiritual. Y queríamos y queremos con este festival y con todo este proyecto reapropiarnos del Río Frío, y a través de este río de todas las cuencas, pues como volver a disfrutar de ellas, honrarlas, disfrutarlas y poner la mirada sobre toda la transformación que se ha llevado a cabo alrededor y cómo podemos renovar nuestras relaciones de respeto y de cuidado con los ríos. Y por último decir que es muy bonito que estemos aquí, sobre todo personas de Támesis y de Jericó, también de La Pintada, porque el Río Frío es el cordón umbilical que los une. El Río Frío no es una frontera que divide a los municipios, no, es un cordón umbilical que nos conecta. Entonces ojalá
que podamos reapropiarnos, que podamos recuperar esa costumbre de venir a pasear en los puentes, de hacer los sancochos y de cuidar el río. Yo solamente les puedo decir que yo acabé de salir del río y me siento pleno, me siento más joven, me siento feliz y que nosotros que tenemos ese privilegio de contar con estas aguas. Yo viví en un país desértico que era Australia y allá uno nunca tira charco. Entonces tener ese privilegio hay que disfrutarlo. Eso es vida, eso es bienestar, eso es salud, eso es alegría. Nosotros estamos atravesando un momento de crisis climática, pero cuando vemos lo que está pasando en nuestros ríos, la erosión que estamos viendo aquí, pero que está en el río Piedras, que está en todos nuestros ríos, debemos como, por eso, invitar a renovar la relación, porque es que aquí, como tú lo dices, esto sostiene actividades económicas, industrias, sostiene familias, sostiene nuestro café, sostiene nuestros acueductos. Es decir, la fuente, o sea, el río en sí mismo es una fuente de valor enorme. Y más allá del valor económico, es una fuente de vida, de unión. Entonces, hombre, cuidemos los ríos. La salud y el desarrollo de un territorio se mide en la salud de los ríos. Qué tan sanos o qué tan enfermos están, habla de qué tan enfermos estamos como sociedad o qué tan sanos. Entonces preguntémonos eso y tratemos de que nuestros hijos, como nuestros padres lo hicieron con nosotros, puedan disfrutar también de un río sano, de un río limpio, de un río que nos invite a habitarlo y a disfrutarlo. Bueno, aquí teníamos a Sebastián, quien nos estaba contando todas estas buenas del río Frío. Nelson, importantísimo decirle a los jericuanos que es un sector que, si bien ha estado estigmatizado por algunas fechas, algunas épocas, por la violencia, pues hoy es un lugar muy atractivo. Hay gente que va también a hacer pesca deportiva, hay gente que va a bañarse, hay gente que va a caminar. Entonces, qué rico que ese lugar, pese a que haya tenido ese tipo de transformaciones que ahora son comerciales, pues también sigue siendo un lugar que uno quiere ver. Se vuelve también interesante uno empezar a andar por esas locaciones llenas de esos árboles. Por eso decía que era muy importante contar con esas empresas, porque de seguro ellos tienen también algo que aportar, que decirnos en ese momento, en ese día, explicarnos el por qué, cómo hacen ellos esas actividades, con toda seguridad que allá van a estar. Obviamente, Juan, ahí hay una actividad comercial que es el tema de la madera, que no deja de ser también un asunto interesante porque genera empleo, porque esos bosques también hacen parte de un nuevo paisaje que estamos aprendiendo a conocer. Obviamente habrán críticas, habrán cosas al respecto de estos monocultivos, pero de eso también tenemos que aprender y es válido poder ir a consultar, a que nos cuenten, a lanzar nuestras preguntas si es que las tenemos, en contra o a favor. Un tema de retiros a lo largo del río, vale la pena revisar ese tema de ley, por ejemplo, para no andar como en el tema. Pero no deja de seguir siendo un paisaje sumamente bonito, interesante. Sí. Cuando uno empieza a subir del alto de la selva y asoma a Río Frío, cambia. Es como uno cambiar diferente de país, de continente, es otro paisaje, es otro microclima. Yo creo que los ojos ahí se recrean viendo esa maravilla o esa majestuosidad de ese paisaje y uno descansa, uno viene renovado. Entonces la invitación es, mantengamos esa tradición de ir al río Piedras, al río Frío, de disfrutar sanamente y sobre todo que con esta propuesta del Festival del Río, que tiene varios componentes, aprendamos a querer y a reconocer el río, porque yo siento que esta nueva generación son muy poquitos los niños y los jóvenes de Jericó que van a Río Frío. Entonces, qué bueno que esta sea una oportunidad para que conozcan ese lugar tan bonito, pero que lo conozcan con esa intencionalidad siempre de mantenerlo bien, de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Que vayamos a disfrutar, pero lo dejemos muy bien. Aquí vamos a ver las entrevistas, las acotaciones que tienen los jóvenes y este extranjero que entrevistamos a Tim Nelson, porque una de las preguntas que le hacíamos, que él casi que no nos la capta, pero que al final la capta, era cómo lo siente él, que viene de afuera, para que nos lo entregue a nosotros, que lo tenemos cerca relativamente.
Entonces vamos a ver las entrevistas, vamos a escucharlos y ya venimos, Nelson, para hablar de quiénes son esos actores fundamentales, a quién se le ocurre esta maravillosa idea para ambos municipios. Incluso ahora se va a integrar Jardín, qué rico, y para que todos seamos protagonistas de este Festival del Río. Sí, yo me animé a venir porque mi mamá me hizo la invitación y hace muchísimos años no venía, y no veía el paisaje, o sea, es muy diferente, ya está muy lleno de pinos, de eucaliptos que antes no se veían, antes se veía como más mangas y creo que sí es importante venir a esos lugares porque el río no es muy frecuentado. Nosotros vamos más como a los cerquitas de Jericó y no venimos a Río Frío, y es un paisaje muy bonito que deberían todos conocer. Es muy interesante y estoy muy feliz estar aquí y ser parte de este evento. Y la felicidad la gente de Jericó y Támesis son absolutamente agradables, y mi esposo y yo llegamos en Jericó hace 3 meses y nos encanta. Es la gente, la naturaleza, las montañas, los árboles, los bosques. Es un lugar muy especial. La verdad estuvieron muy interesantes las actividades. Estuvimos como en una parte de meditación, conectándonos más con nosotros, analizando qué es lo que nos dice el río, analizando más qué hicimos todo el día para poder venir a esta actividad, para disfrutar de todo este momento. Y no me parece muy interesante que ellos estén apropiándose más del territorio y incitando a que nosotros también lo hagamos. Yo quiero invitar a todos porque es un lugar absolutamente espectacular, es un lugar que necesitamos cuidar, un lugar absolutamente espectacular, y creo que más personas necesitan conocer este lugar. Bueno, Nelson, ahí escuchábamos a estos jóvenes, a ti, lo que anteriormente le mencionaba. Es importante escucharlos, adueñarnos. Qué rico escuchar, por ejemplo, a Juana. Decía, pues yo sí alguna vez vine, pero esto ha cambiado mucho, pero sigue siendo esa magia, ese encanto de querer volver. Yo voy a estar aquí el 13. Eso es interesante, Nelson, tener a los jóvenes de este lado. Ese día hubo muchas personas que estuvimos allá, y sé que van a ser más, pero todos fuimos muy respetuosos, disfrutamos dentro de las medidas, no todos nos bañamos, pero sí veíamos a jóvenes del grupo organizado de aquí de Jericó. Qué rico, Nelson, eso uno ver, así usted no se mete al río, pero ver la alegría, compartir, descalzarse en una manga, abrazar un árbol, y ese día van a ver incluso siembras. Este día que pasó hicimos una siembra, porque la idea es empezar a ver que también estas empresas nos estamos adueñando de un lugar que queremos rescatar para ir a hacer nuestros paseos, pero que entonces ellos vean, sí, está viniendo la gente, respetémosles ese lugar, para que todos hagamos esa dinámica y sea un verdadero festival, no solo de un día, sino que nos lo sigamos adueñando cada 8 días, entre semana. Sí, yo creo que nosotros nos tenemos que apropiar de tantos sitios bonitos que la naturaleza bondadosamente nos ha regalado, a los suroestanos y a los jericuanos en especial, y haber visto allá una cantidad de jóvenes. Había 2 muchachos muy jóvenes que era la primera vez que iban a Río Frío, no conocían a Río Frío. Y de aquí, Nelson, de Jericó, y los impactó esa belleza de ese paisaje. Es que el ver ese curso del río entre esos potreros, entre esas mangas, aguas completamente cristalinas, sí, y los bosques que adornan el paisaje, el clima, yo creo que todo eso hace muy atractivo el lugar. Entonces, lo que decíamos, ver tantas organizaciones, ver a Cultura Joven, a una cantidad de grupos, la Fundación Jeremías Cano, la policía y muchas personas que estaban casi que descubriendo el nuevo Río Frío por la transformación que esto ha tenido, es muy especial. Y ahí viene, según esta pregunta que hacía Juan,
El objetivo de esto o esta iniciativa nace dentro de ese programa de Confama Imaginar el Futuro, donde se convocó a Visión Suroeste como una entidad organizada del territorio. Ya vamos con 2 entidades ahí. Que nos hiciera una propuesta para hacer otra actividad más de las que hacemos en el año. Ahorita estuvimos con los niños de todas las veredas recorriendo museos. Vamos a hacer una pasantía cultural con 10 municipios en Jericó en noviembre, también 3 días. Y quisimos entonces escuchar la propuesta de Visión Suroeste y es apoderarnos, en el buen sentido de la palabra, de Río con un gran festival del río. Con una, digamos, una actividad anterior que fue este peregrinaje, pero ahora viene el gran festival en noviembre, el 13 de noviembre. Y el objetivo es ese, reconocer el territorio, aprender de lo que tenemos, digamos, geográficamente en el territorio, qué es un microclima, por qué el comportamiento de Río Frío en ciertas épocas del año, qué fauna y qué flora tenemos en ese lugar. El compartir un río tan especial, 2 municipios. Entre 2 municipios, así Río Frío nace en jurisdicción de Támesis, desemboca en jurisdicción de Támesis, pero recorre parte de la fracción de Jericó en ese sector de Río Frío que es vereda nuestra, en la famosa Tenería, ese pedazo ahí es Jericó. Entonces, por ejemplo, el peregrinaje lo hicimos todo por tierras jericuanas y luego pasamos a la Fonda, que ya es el límite y ya es territorio tamesino. Entonces, es una frontera que nos tiene que unir. Las fronteras no nos pueden separar, las fronteras nos tienen que convocar y nos tienen que unir. Y hablamos de una frontera, de un límite territorial, pero que está dado por un magnífico río. Entonces, lo tenemos que reconocer los 2 municipios y ambos tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarlo. Y el festival nos va a permitir eso, en medio de música, de un sancocho, de un baño, de jugar, de una carrera de observación, de una exposición fotográfica, de posar para hacer unas fotos artísticas, es también escuchar a ese paisaje de Río Frío y que comprendamos nosotros, los contemporáneos, la generación joven que está viviendo ahorita, la responsabilidad que tenemos frente a ese lugar y la que tenemos para quienes vienen detrás de nosotros. Ese antojarnos, Nelson, entonces va ligado. Hablábamos de 2 entidades, Museo Maja, Confama, también se une Visión Suroeste, pero en torno a eso veíamos, por ejemplo, el día del peregrinaje a Cartama, que es una empresa que tiene monocultivos de aguacate. Queremos ver muchas más entidades, estaba la Policía Nacional, me imagino que para ese día, Nelson, también está la invitación para los bomberos, está la invitación para la administración municipal, diferentes grupos organizados de ambos municipios. ¿Y qué tenemos así como por encimita, Nelson, que ya tengamos, que sepamos que se va a vivir ese día en tarima, si va a haber Eucaristía o no va a haber, o están todavía organizando? ¿Hasta dónde va el tema de la organización? La programación se está ajustando, pero yo creo que ya tenemos cosas muy definidas. Una es que va a haber 2 grupos musicales, uno de Jericó, otro de Támesis. De Jericó va la merienda, o sea que vamos a tener tarima con música y digamos una invitación cultural, porque es una música que va a ser armónica con ese paisaje. No es para ir a tomar tragos, sino para ir a abrazar un paisaje. Entonces vamos a tener momento musical. En el transcurso del día van a estar los sancochos, los fogones y eso, sentir el olor a leña, ir a darle vuelta al sancocho, almorzar caliente, salir con hambre y con frío a tomarse ese caldo caliente. Eso es una delicia, disfrutar de un sancocho en un río. Entonces ahí va a haber almuerzo, la gente podrá hacer su propio almuerzo, la gente puede acampar desde el día antes o ese día quedarse a amanecer con todas las, digamos, las responsabilidades que hay que tener con el lugar. Pero también va a haber unas actividades lúdicas, se están programando varias actividades que van a estar dirigidas y acompañadas por expertos. Para que todos seamos protagonistas. Para que todos participemos. Entonces va a haber una jornada de integración, vamos a escuchar a expertos en el tema de fauna y de flora que nos van a contar de lo que pasa alrededor de ese lugar tan especial. No va a haber Eucaristía, eso no está concebido dentro de esta programación, porque se pretende respetar como muchos credos y muchas personas, entonces casi que no obligar a la gente y para que no haya distracción. Entonces se van a enfocar muchas actividades artísticas y culturales. Va a haber unas exposiciones de fotografías, de unas fotos antiguas que hemos ido recogiendo de otras épocas, se van a exponer en los árboles. Por cierto, Nelson, yo qué pena interrumpirte, pero es que antes de esto hubo unos episodios en los 2 municipios, era una recopilación de fotografías, un llamado. ¿Cómo nos fue con ese llamado? Se estuvo convocando a la gente, no sé si faltó más, pero bueno, me dicen que hay alrededor de 60 fotografías de otras épocas. Yo logré conseguir una por ahí de la década del 80
otra de la década del 90. Yo voy a llevar una que me pasaron, Nelson, y no la quise traer porque sí la voy a llevar y yo no creía que era eso. Y allá van a darse en cuenta. Qué maravilla, bueno, y es todavía el momento, porque si alguien tiene fotos de paseos al río de cualquier época, ese día las puede llevar, no nos vamos a quedar con ellas, allá va a haber un fotógrafo que le va a tomar la foto a la foto para digitalizarla y poder tener esa copia, porque luego en diciembre vamos a hacer una exposición en el lobby del Teatro Santa María del tema de Río Frío. Aquí en Jericó. En Jericó. Lo vamos a hacer en Jericó primero y después esa exposición va a itinerar en otros municipios. La queremos llevar a Jardín, la queremos llevar a La Pintada, a Támesis, a Caramanta. Ah, es que ese día también había gente de La Pintada, de la Mesa Ambiental de Pintada. Entonces, esa exposición de todo el resultado de este proceso del río lo vamos a tener en el teatro todo el mes de diciembre y posiblemente para el Hey Festival, para enero esté la exposición en el teatro. Entonces, parte de las fotos antiguas y de las fotos que vamos a tomar, que tomamos en el peregrinaje y que vamos a tomar el 13 de noviembre, expuestas en el teatro en un formato más grande. Eso le va a quedar al Maja, va a ser parte de la colección de las obras del Maja, esas fotos del río, para que también a futuro sirvan para ilustrar a las nuevas generaciones y que vayan a otros municipios para sensibilizar el cuidado de sus ríos, porque es que no nos podemos quedar con Piedras y Río Frío, también está el Cartama, también está el Barroso, también está el San Juan, entonces que cada municipio se apropie de ese río que tiene al lado, lo cuide y lo convierta en un lugar de recreo. Entonces siempre todo está acompañado de arte y cultura. Estamos invitando a unas personas emprendedoras para que tengan ahí su puesto de ventas, que nos vendan el cafecito. Hay que llevar platica. Hay que llevar platica para que nos tomemos el café, para que podamos comprar los dulces, las solteritas, las obleas. Entonces va a haber mecato, va a haber almuerzo, va a haber música, va a haber baile, van a haber unas actividades muy bonitas que no me voy a adelantar, en las que todos vamos a participar y vamos a hacer trabajos en equipos, precisamente descubriendo las bondades de ese paisaje de Río Frío. Entonces yo creo que es una jornada muy interesante que empieza desde las 8 de la mañana y se va a prolongar más o menos hasta las 9 de la noche. ¡Ave María! Entonces los carros contratados van a estar todo el día, 8 o 9 estaremos regresando a Jericó, así es que el llamado es que se animen, que se vayan con nosotros, que armen paseos familiares y que vamos a disfrutar y a gozarnos a Río Frío. Bueno, Nelson, ahí estuvimos viendo imágenes también aéreas de este lugar, de lo que fue este peregrinaje, pero con toda seguridad que ese 13 de noviembre va a ser un día para que usted, su familia, sus amigos, sus compañeros de empresa, de estudio, pues vayamos y nos tomemos Río Frío. Tomemos Río Frío de la mejor manera. Nos bañemos, disfrutemos al lado de Nelson, de todas estas agrupaciones que van a ver allá, grupos de profesionales. Entonces, no nos queda más sino invitarlos desde el canal comunitario de los jericoanos para que vayamos a Río Frío, tanto los tamesinos que nos están viendo y escuchando y lógicamente ustedes como jericoanos. Nelson, muchas gracias y aquí están las puertas del canal. Yo creo que con esas imágenes que vimos y las entrevistas, más de uno va a decir, allá voy a estar. No, Juan, muchas gracias a ustedes. Yo voy a hacer esta cuña final y es a Támesis TV y a nuestro canal comunitario de Jericó, a usted como director. Muchas gracias porque nos acompañaron, porque apoyan estas propuestas, porque a quienes no tienen la oportunidad de vivir estas cosas se las están transmitiendo por la pantalla, entonces los estamos antojando, a los que por una situación física o de alguna manera no pueden, y que también le estamos mostrando eso, le estamos mostrando estas realidades y no solo con el Festival del Río, sino con todo lo que pasa en Jericó. Entonces es un muy buen ejercicio el que hacen los canales, por eso los necesitamos, por eso a ustedes los tenemos que acompañar y los necesitamos allá al 13, porque yo sé que esto antoja, esto contagia y esto va a incidir en que de aquí en adelante muchos grupos de amigos y muchas familias van a querer volver al río, a hacer su paseo familiar, pero sobre todo a descubrir tantas cosas bonitas que tiene Jericó en su entorno natural. Ahí vamos a llevar cocas grandes, Nelson, pues para que hagamos bastante sancocho. Bueno, amables televidentes, yo los invito a que sigamos viendo el canal de los jericoanos y que nos acompañen cada 8 días aquí en Jericó Noticias. Hasta entonces.